Sentémonos, hermanos, y acudamos al Espíritu Santo con fe en esta mañana, en este mediodía. Pidamos esa luz de lo alto, pidamos la sabiduría, la inteligencia espiritual que nos da el Espíritu Santo. Digamos juntos: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hoy la palabra del Señor, que siempre está ahí para ayudarnos a descubrir un poco mejor quiénes somos, cómo estamos viviendo, en qué vamos bien, en qué podemos mejorar. Hoy nos recuerda la palabra del Señor que en algunas ocasiones podemos ser hipócritas. El Señor Jesús de frente le dice a los que lo buscan como con engaño y con trampa, porque pues le hacen una pregunta a Jesús en donde es precedida la pregunta por una adulación, pero es una adulación falsa. Aunque lo que dicen es verdadero, en el fondo ellos no quieren dar un elogio a Jesús, sino que le echan cepillo para después lanzarle una pregunta con una trampa y un engaño. Porque es que lo que le preguntan los fariseos, los discípulos de los fariseos y los herodianos, que eran como el agua y el aceite, pero se unieron, ahí sí se unieron, para hacer caer a Jesús. Dinos, Jesús, después que le echan todos esos piropos, tú que eres sincero, tú que te mantienes en la verdad, y todo lo que dicen es verdadero, pero viene la pregunta con trampa. Dinos, ¿hay que dar impuesto al César o no? Al César, ¿quién es el César? El emperador, no don César ni César Ramírez. César es el emperador. ¿Pagamos impuesto o no? Fíjense que están los dos polos opuestos: los herodianos, que eran partidarios del emperador, y los fariseos, que es que esos fariseos eran vendidos, porque cuando les convenía estaban con los romanos, pero ellos no querían a los romanos, porque los romanos oprimían al pueblo de Israel, entre otras cosas porque cobraban impuestos justamente para el emperador. Entonces, si Jesús respondía: no hay que pagar impuesto, ahí estaban los herodianos para acusar a Jesús. ¿Cómo así? Entonces tú eres enemigo del emperador. Y si decía que no había que pagar impuesto, ¿cómo es? Y si decía que sí, ya me enredé. Si decía que no, los herodianos lo acusaban. Y si decía que sí, pues estaba de enemigo con los fariseos y era como un judío traidor. Este estaba con el emperador. O sea, querían poner en aprietos a Jesús. Lo que pasa es que el Señor, como en otros momentos, sale adelante con una palabra de sabiduría. A Jesús querían como tenerlo en las manos, pero nunca pudieron. Jesús tenía toda la libertad para decir y para hacer, sin tener ningún tipo de presión, y para hacer caer en cuenta justamente a los que lo buscaban de su error y de su engaño, de su mentira, y en este caso de su hipocresía. Jesús les responde diciéndoles que le traigan una moneda que está en la imagen y en la inscripción de esta moneda, el emperador, la cara del emperador. Y Jesús dice entonces esta frase célebre que no la sabemos: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, dos elementos, hermanos, para nuestra propia vida en los que debemos dejar interpelar por el Señor, porque como decía hace un momento, la palabra de Dios es para mirar nuestra propia existencia y ver hasta qué punto esta palabra nos está llamando la atención frente a algo. Por supuesto que lo primero, ya lo he dicho, pero miremoslo en nuestra propia vida, es la hipocresía en la que podemos caer. La hipocresía, hermanos, no es otra cosa sino tener una careta, un disfraz. Ahorita que viene el Halloween, pues está
de moda, ya más que los niños, está de moda que en las empresas se disfrazan, hacen disfraces en las discotecas, y pues no sé, no es que sean disfraces decía un padre, ya tú sabes, ¿cierto? No es que sean muy. Y entonces, pero la característica del disfraz es que muestra lo que uno no es. Esa es la característica de un disfraz. Especialmente, basta con una careta, basta con un antifaz. Casi que con un antifaz es difícil identificar a una persona. Se puede, pero es difícil. Basta con un antifaz escondiendo toda esta parte del frente, los ojos, las pestañas, las cejas. Y ya como que es difícil identificar a alguien, más si cubre todo el rostro. Entonces el hipócrita es el que se coloca una máscara, y el Señor hoy, una vez más, pues quita la máscara, hace caer en cuenta a los que lo están buscando de su hipocresía, y se lo dice de frente: hipócritas, dice el Señor, ¿por qué me tientan? Y entonces hoy les invito, hermanos, para que pensemos cuál es la máscara que a veces nosotros nos colocamos. Porque en efecto nosotros, en este caso, en el caso de hoy, sabemos que la máscara, sobre todo en el caso del Evangelio de hoy, lo que hace es mostrar, o sea, estos sí fueron hipócritas de frente, que es lo que nos puede ocurrir a nosotros, cuando delante de alguien mostramos lo que no somos, y lo hacemos a veces con palabras bonitas, con lisonjas, con adulaciones, cuando en el fondo ni nos importa la otra persona, o lo que queremos es destruir a la otra persona, porque eso es lo que querían hacer los fariseos y los herodianos. En particular los fariseos, a lo mejor hasta le pagaron a los herodianos para que fueran allí a ser testigos de la caída de Jesús, que no ocurrió. Y entonces nos ocurre a ustedes y a mí que a veces en nuestra vida nos colocamos esas máscaras. Por eso casi que podemos hoy tener como reflexión para que nos quede: debo quitarme la máscara, debo quitarme la máscara, debo vencer la hipocresía en la que a veces caigo. ¿Sí? Eso es como una reflexión de hoy para que nos quede un poquito en el recuerdo. Hagámoslo. ¿Sí trajeron las manos? Entonces hagamos. Colóquese aquí la mano, por favor. Una enseñanza de hoy: debo quitarme la máscara. ¿Cómo es? Yo quisiera invitarlos en primer lugar a eso. Y todos nosotros podemos caer en algún momento en colocarnos una máscara, que esta es la peor de todas. Cuando yo de frente a alguien me acerco con cara bonita y con sonriendo: ay, tan lindo padrecito, ay, es que usted es tan lindo, padre Juan Andrés, ay, no, es que como canta y grita en la misa, y eso no lo deja dormir a uno. Y después, ese padre Juan Andrés no hace sino pedir plata en las misas. Y pues vaya uno a ver, y sí, es verdad, porque nos toca. Ahorita viene lo de la rifa. Entonces, hermanos, es importante reconocer que a veces nosotros somos así. Y lo peor aún, como en el Evangelio, nos unimos con alguien que no nos cae bien, solo porque sabemos que esa persona tiene alguien en común a quien podemos hacer caer. Eso es todavía peor. Y yo he colocado el ejemplo hoy porque en eso podemos caer todos. Yo como sacerdote, puede que no me la lleve bien con otro sacerdote. Eso puede pasar. Triste, ¿no? Pero puede pasar. Pero como llegó el obispo nuevo, y llegó entonces con mano firme, y ya no me gustó. Es que yo quería que me mandara para una parroquia y me mandó para otra. Estoy colocando un ejemplo, no estoy diciendo que así sea. Y entonces yo sé que el otro, por ahí, como que alguien me contó que él también como que no le gustaba al obispo. Y entonces yo me uno con el otro para hablar mal del obispo y hacerlo quedar mal. Pero cuando llega el obispo: monseñor, qué bueno, monseñor, que venga por acá, su merced, este obispo, qué bendición que Dios no lo haya mandado para acá, porque su merced, que es
de un gran reconocimiento por lo que hizo en Yopal, Libitá, y hablando mal de él con el otro, con quien no me hablaba, solo me uno para hablar mal de él. Hermanos, qué máscara tan grande, tan bien hecha, pero tan falsa al final de cuentas. Y eso nos puede ocurrir con un jefe que tengamos. Nos puede ocurrir en nuestra propia familia cuando nos unimos con un primo, con un tío, y aunque no nos llevamos bien, nos unimos para caerle a alguien que nos cae peor de mal. La hipocresía, hermanos, es algo que el Señor hoy denuncia y en lo que nosotros tenemos que estar atentos, porque cualquiera de nosotros puede terminar cayendo en ella. Quitémonos la máscara, esa máscara de adulación, para decirle algo lo que no sentimos, lo que no creemos. Hay que ser corteses, por supuesto. Si usted no le cae bien a alguien, pero por lo mínimo el saludo. Pero es que otra cosa es la hipocresía de mostrarse ante él con los sentimientos que no tiene. A usted, inclusive al que no le caiga, si tiene un compañero de trabajo que le cae mal, pues no va a ser usted, no sé, como una persona que le haga el feo y que a toda hora le tuerza la cara, la trompa. A toda hora esté ahí como mirándolo mal, no. Pues si quiere no lo determine tanto, pero al menos el saludo, porque eso es algo de cortesía y de educación. Eso es lo mínimo. Si usted no le cae bien a alguien, pues o sea, eso es problema suyo. Pero la otra persona es una persona, aunque sea, salúdenla, porque toda persona es digna mínimo de un saludo. Salúdenlo aunque sea, buenos días, Miguel, y ya. Pero es que otra cosa es que usted se muestre ante Miguel como alguien cercano y como alguien que le cae bien cuando después le está clavando el puñal por la espalda. Esa es la máscara de la que estamos hablando hoy y que nos puede pasar con cualquiera, porque nos podemos colocar ante inclusive una persona cercana como alguien que no somos, inclusive ante Dios. Pero Dios sí descubre nuestra hipocresía, porque nosotros podemos venir aquí al templo y podemos presentarnos ante Dios, pero después vivir totalmente en contra de lo que sabemos que es agradable a Dios. Entonces quítate la máscara, que a fin de cuentas a quien más le hace daño es a ti y a los que más amas. Pero lo segundo, hermanos, que hoy también la palabra del Señor nos invita a reflexionar, y que parte de lo que Jesús le dijo a los que estaban allí y que querían que cayera, cuando le dijeron que le mostraran una moneda y les pregunta, ¿qué es lo que está? ¿Qué imagen? ¿De quién es la imagen y la inscripción que está en la moneda? ¿Y qué le dijeron? Del César, o sea, del emperador. Y aquí queda algo bien claro, porque la respuesta de Jesús es contundente. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el César no es Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entremos un poquito en contexto. Porque el César tenía las ínfulas de creer que era Dios y de mostrarse como Dios, de colocarse a sí mismo atributos divinos. Ese era un propósito del emperador, tanto que se hacía llamar Augustus, el máximo, el grande. O sea, tenía atributos divinos, como si tuviera como poderes y como que era el máximo y el absoluto, o sea, se endiosaba a sí mismo. Y aquí entonces también quiero invitarles, hermanos, a que pensemos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros somos como el César? Queremos que las otras personas nos tengan ahí, tatuados. El César quería que la gente viviera para él y en función de él. O sea, los demás, todos son mis súbditos. Y prácticamente lo que estaba diciendo es, todos tienen que vivir para mí y por mí. Y el Señor deja bien claro al César lo que es del César. El César es una persona común y corriente, un ser humano que tiene un puesto, un cargo, una autoridad, pero limitada, humana, falible. Ninguno, ni siquiera el Papa, hermanos. Al Papa lo que es del Papa, al César lo que es del César, a tu esposo lo que es de tu esposo, a tus hijos lo que es de tus hijos,
a tu novio lo que es de tu novio, y a Dios lo que es de Dios, al párroco lo que es del párroco. A cada uno debes darle lo que le corresponde, pero ninguno puede atribuirse el lugar único que le pertenece a Dios. Y nosotros quisiéramos que las otras personas nos tuvieran como en una moneda grabados. Que vivan los demás para mí. Que los demás vivan para mí. Que vivan en función de mí. Qué cosa tan tremenda. Eso es súper egoísta. Y es doloroso. Y es grave. Porque quien vive así, vive completamente endiosado a sí mismo y en un egoísmo absoluto. Que es lo que hace, si le hacen caso los demás, porque hay personas que a veces nos dejamos manipular y le damos al otro lo que no debe dársele, nuestra vida, nuestra adoración, como si el otro fuera un Dios, como si yo no pudiera vivir sin esa persona. Al César lo que es del César, pero al César no era la adoración, y al César no se le podía dar los atributos que solo se le deben dar a Dios. Solo a Dios la gloria, solo a Dios la honra, solo a Dios el poder, solo a Él la vida. Tu vida, al contrario del César, que quería que los demás vivieran para Él, debe ser como la de Cristo, que vivió para darse a los demás. Yo por eso, hermanos, quiero invitarlos para que pensemos hasta qué punto nosotros a veces somos como el César, o a veces hay personas que nos tienen, digámoslo así, en cierta forma, como manipulados. Yo no puedo vivir en función de otro en la totalidad, como si ese fuera mi Dios. No, nadie puede ocupar el lugar de Dios, nadie. Por más que quieras a alguien, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu novio, tus hijos, nadie puede ocupar el lugar de Dios, ninguno. Tienes que servir, amar, darte a los demás, querer mucho al otro, protegerlo, cuidarlo, servirle, pero por amor, no por imposición, no por manipulación, sino por amor. Y aquí cada uno de nosotros tiene que tener cuidado, porque si nos hemos de quitar entonces la máscara de la hipocresía, también hemos de tener cuidado de querer que nuestro rostro, que nuestra vida, que nuestro corazón esté impreso en el de los demás, para que ellos vivan en función de mí. ¡Ey, cuidado! Tú no eres el César, tú no eres el emperador, tú no eres el rey de nadie, tú eres quien eres. Y en vez de buscar que los demás vivan en función tuya, más bien vive como Cristo, amando al otro, pero en libertad, no en dependencias. ¡Ay! Es que sin Él yo no puedo vivir, me mato si Él no está. Pues no, ¿cómo así? Es más, si alguien lo manipula diciendo, es que si usted no me quiere yo me mato, pues dígale, pues mátese. Puede sonar un poco duro, hermanos, pero quien usa esas palabras te quiere manipular. Te quiere manipular. Y si a alguien has de adorar, si a alguien has de rendirle tu vida, si a alguien te debe hacer falta que tú digas, yo no puedo vivir sin eso, sin esa persona, es Dios. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Tu vida es de Dios, tu vida es para Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios, ni un político. Al político lo que es del político, pero tu vida no depende de un político. No puede depender de un político tu vida. A un actor al que admires, a un cantante que tú, pero no puede ser tu ídolo, que lo que él diga entonces tú lo vas a hacer. Un youtuber no puede ser tu Dios, el que te dice qué paso seguir. Nadie puede ocupar el lugar de Dios, ni siquiera un sacerdote, porque un sacerdote podría manipular las conciencias, o un pastor, o un predicador, o un líder espiritual. Y hay que tener cuidado con aquellos que quieren manipular nuestras conciencias. Y aquí por eso es el Evangelio. El Evangelio es para liberarnos, para ser libres y para darle a Dios el centro de nuestra existencia. Que nadie ocupe el lugar en tu corazón que le pertenece solo a Dios, y tú no quieras ocupar el lugar de Dios en la vida de las demás personas.
¿Sí me hago entender? Hermanos, me perdonan los que no me conocen. Yo como estoy nuevo acá, yo no es que me ponga bravo, ¿sí? Pero yo hablo así a veces, es que yo me emociono, me perdonan, ¿sí? Pero yo caigo en un momento en cuenta que ya como que me estoy emocionando mucho y ya le bajo. Quítate la máscara de la hipocresía y no pretendas que tu imagen sea como una moneda impresa en la vida de los demás. Y ríndele tu vida, todo tu ser. Vive para Dios, vive para Dios. A Dios todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sueñas, todo lo que esperas. Que tu vida sea una entrega total para Dios, que así sea.